Se tiene un generador de corriente continua donde nos dan, el cual tiene, un bobinado de derivación, un bobinado de serie, o sea, dos bobinados de excitación, uno en derivación y otro en serie, y uno de inducida. Es como parecida a las máquinas que tenemos en el laboratorio para hacer las prácticas. Entonces nos dan la resistencia de cada uno de los bobinados. Bobinado de derivación, es excitación-derivación, bobinado de excitación serie y bobinado de inducido. Y ahora nos pide determinar la fuerza electromotriz inducida que se genera en la máquina en modo generador, sabiendo que en todos los casos la tensión que genera la máquina de salida son 250 voltios y la corriente que suministra a la salida son de 100 amperios. Y nos lo pide pues para distintas configuraciones de excitación de la máquina. En todos los casos se supone que la caída de tensión en las escobillas es de 2 voltios. Bien, entonces vamos a ver el primer caso, que es cuando tenemos un generador tipo derivación. Ese sería nuestro primer caso. Aquí he colocado un esquema de lo que sería el generador tipo derivación. Tenemos el símbolo que representa el circuito de inducido, la caída de tensión en las escobillas, la resistencia del circuito de inducido y la resistencia del circuito de excitación en paralelo. En este caso, el bobinado serie no se utiliza. Bien, entonces tendríamos lo que nosotros solemos llamar en clase máquina de corriente continua, excitación-derivación, de manera contraída. Bien, en este caso aplicamos la ecuación de Kirchhoff en la malla externa, la ecuación de tensiones de Kirchhoff, que dice que la tensión inducida será igual a la tensión en las escobillas más la caída de tensión en la resistencia de inducido más la tensión de salida. Y aplicamos la ley de Kirchhoff en este nudo, que dice que la intensidad de inducido que entra en el nudo tiene que igualar a la suma de las dos intensidades que salen, la de carga y la de excitación. Vamos en esta última ecuación a sustituir los datos. En todos los casos la corriente de salida son 100 amperios y la corriente que pasa por este bobinado será la tensión que exista en sus extremos, que es la de salida, dividido de la resistencia del bobinado, que es el bobinado paralelo, son 40 ohmios. Sale 106,25 amperios. Y ahora aplicamos la ecuación de Kirchhoff para calcular la E. La E sería la tensión en las escobillas, 2 voltios, más la resistencia del inducido, que era por orden la tercera, 0,06, por la corriente que está circulando por el inducido, más los 250 voltios que hay en la salida. Y sale 258,4 voltios la fuerza electromotriz inducida para el primer caso. Modo excitación-derivación. El siguiente caso que nos pide, el apartado B, cuando la máquina se utiliza como generador compuesto corto. Bien, sería, como hemos dicho, el caso B. Al igual que antes, traemos aquí un esquema de la excitación, la configuración de conexiones de la máquina. En este caso ya se utilizan los dos bobinados de excitación, ¿de acuerdo? Porque es una excitación compuesta. Tendremos el circuito inducido representado por este símbolo, la caída de tensión en las escobillas que se considera aparte de la caída de tensión en la resistencia interna del circuito inducido. Y ahora, como tenemos una excitación compuesta, pues tenemos una excitación paralela y una excitación serie. ¿En qué orden va? Bueno, pues yendo desde el interior de la máquina hacia el exterior. Al ser una excitación compuesta corta, lo primero que nos encontramos es el bobinado paralelo. Es la distancia del bobinado de excitación paralelo al inducido, es la distancia corta. Y luego en serie nos encontramos el bobinado
de excitación serie. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es volver a aplicar la ecuación de tensiones de Kirchhoff en la malla externa. Este es el caso de la máquina de corriente continua, excitación compuesta corta. En este caso, la ecuación de Kirchhoff de tensiones en la malla externa sería E igual a la tensión de la escobilla. Esta tensión es igual, compensa todas las tensiones del resto de la malla. Sería la tensión de escobilla más la caída de tensión en la resistencia del inducido, más la caída de tensión en el bobinado serie de excitación, que sería R de excitación serie, por la intensidad. Ojo, que por el bobinado inducido lo que circula es la intensidad inducida, pero por el bobinado serie lo que circula es la intensidad de salida, más la tensión de salida. Hemos recorrido toda la malla y hemos ido igualando tensiones, la inducida interna con la suma de todas las tensiones del resto de tensiones. Bien, entonces vamos a ver cómo lo planteamos. Vamos a, en todo caso, llamarla a este nudo el nudo X y a este nudo el nudo Y. Y podemos nosotros calcular la intensidad de excitación paralelo. La intensidad de excitación paralelo pues será la tensión entre los nudos X y partido de la resistencia, que es esta tensión de aquí, partido de la resistencia RE paralelo. Y esta tensión de aquí será la tensión de salida más la caída de tensión que hay aquí. Sería la tensión de salida más la caída de tensión en el bobinado serie, que sería su resistencia por la intensidad que la atraviesa. Bueno, pues tendremos, sustituyendo datos, que lo tenemos todo, sería 250 la tensión de salida, 0,03 la corriente, la resistencia del bobinado serie de excitación, 100 la intensidad que sale de la máquina y 40 la resistencia de excitación paralela. Esta es la intensidad de excitación que tenemos del bobinado paralelo. Aplicando Kirchhoff aquí, tenemos que la intensidad de inducido será igual, que entra será igual a la suma de las intensidades que salen, la de excitación paralelo más la intensidad de salida. Pues tendremos 100 más la que acabamos de calcular. Sería 106,325. Bueno, estamos usando demasiadas cifras decimales, ahora ya redondearemos. Por lo tanto, la E saldrá la caída de tensión en las dos escobillas más la caída de tensión en el inducido, que sería 0,06 resistencia de inducido por 106,325 más caída de tensión en el circuito serie de excitación 0,03 por 100 más los 250 voltios de salida. En total 261,4 voltios. Esa es la tensión para el caso B. Vamos a mover esto un poco hacia la izquierda y enmarcamos el resultado. Bien, continuamos. El siguiente caso es el caso C, donde nos dicen que la máquina se utiliza como generador compuesto largo. Vamos a hacerlo en la siguiente página. Sería máquina de corriente continua, excitación compuesta larga. Al igual que antes, hemos traído aquí un dibujo de lo que sería la conexión interna de la máquina. Y ahora es una excitación compuesta, es decir, que además del circuito de inducido, que sería esta parte que estoy marcando aquí, tendríamos un bobinado de excitación serie y un bobinado de excitación paralelo. Pero al ser una excitación compuesta larga, la distancia desde el circuito de inducido al bobinado paralelo es la más larga de las dos posibles. Es decir, que entre medio está el circuito serie, el bobinado serie.
¿vale? Entonces, en este caso, volvemos a aplicar la ecuación de Kirchhoff a la malla externa y decimos que la fuerza electromotriz interna que se produce compensará la tensión en las escobillas más la tensión en la RI más la caída de tensión en el bobinado serie. Observen ahora que la intensidad que atraviesa el bobinado serie es la intensidad de inducido más la tensión de salida. Vamos a calcular la intensidad de inducido que nos hace falta y lo haremos aplicando la ecuación de Kirchhoff en este nudo. La intensidad de inducido que entra igualará la suma de la intensidad que sale de la máquina y la intensidad de excitación paralelo. La intensidad que sale de la máquina en todos los casos son 100 amperios y la intensidad de excitación paralelo sería la tensión de salida entre la resistencia. Sería por tanto 106,25 amperios. Y ya tenemos todos los datos para sustituir en la ecuación de Kirchhoff. Serían 2 voltios de caída de tensión en la escobilla. Lo que vamos a hacer es sacar factor común aquí las dos resistencias. Tendríamos 0,06 más 0,03 por la intensidad de inducido más 250 voltios de salida. Nos queda que en este caso la fuerza electromotriz inducida sale 261,56. Esa sería la E del caso C. Y el último caso, esta sería el B. El último caso, si no recuerdo mal, sería este. Vaya, no lleva letra. Cuando la máquina se utiliza como generador serie. Es decir, no se va a utilizar el bobinado paralelo. Al igual que antes, hemos traído aquí una representación, un esquema del bobinado, de la conexión interna de la máquina. Tendremos el bobinado de inducido en serie con el bobinado de excitación serie y no se utiliza el bobinado de excitación paralelo. Bien, pues igual que siempre, esto sería máquina de corriente continua, excitación serie. Planteamos la ecuación de Kirchhoff, que sería la suma de tensiones en toda la malla, bueno, externa iba a decir, pero es la única que existe. Sería la fuerza electromotriz inducida internamente compensaría la suma de todas las caídas de tensiones restantes. Sería la tensión en la escobilla, la caída de tensión en la resistencia de inducido, en la resistencia de excitación serie y en la V. En este caso se cumple que la I de inducido y la I de salida es la misma. Por lo tanto se puede utilizar aquí I sub I o I solo. ¿Vale? Por lo tanto la E tenemos todo. Serían 2 voltios la caída de tensión en la escobilla. Sacamos factor común, 0,06 más 0,03 por la intensidad de inducido, que son 100 amperios, puesto que es la intensidad que sale en todos los casos de la máquina, más los 250 voltios de tensión de salida. Esto nos queda 261 voltios como la FEM del caso D, que marcamos, ¿vale? Entonces, en este problema, lo que hemos hecho ha sido, para una intensidad constante en todos los casos y una tensión constante en todos los casos, pues ver cómo, cuánto vale la fuerza electromotriz inducida que tendría que tener la máquina. Y con esto terminamos el problema.